compartir, no sé qué hice mal. Ahí esperamos un ratito. Sí, yo les llamo. Y mientras tanto, y después vemos. Romina Adorno, Ahí se ve mi pantalla, Lorena. todavía no. Ah, no, entonces no se puede esperar acá un ratito. Presente, profe. Sí, continúa nomás, profe Lorena. Bueno. Romina, entonces sí, ¿verdad? Sí, profe. Rebeca Aldama, Presente, profe. Sonia Aquino, Presente. Anela Aguadre, Presente. Annalise Austen, Presente, profe. Matías Ábalos, Presente, profe. Renzo Batilana, Presente, profe. Jonathan Benítez, Presente, profe. Lucía Benítez, Presente. Clara Becker, Presente, profe. Camila Cabral, Presente, profe. María Cecilia Cáceres, Presente, profe. William, Presente. María Belén Chamorro, Presente. Elías Sicorio, Presente. Ana Carmen Colmán, Presente. Romina Cubilla, Presente. Sara Dávalos, Presente, profe. María del Mar de Amoriza, Presente. Matías del Valle, Presente. María Estigarribia, Presente. Álvaro Fernández, Presente. Rebeca, Presente. Pauli, Presente. María Paz, Presente. María Belén, García, Presente, profe. María Ayelén, Presente. Karen Celeste, Presente, profe. Camila Adriana, Presente, profe. Orlando Wynn, Presente, profe. Ornella Isfram, Presente. Patricia Ibarra, Presente. Jessica Cuo, Presente. Alejandro Mareco, Presente, profe. Karina Inés, Rocío Jazmín, Presente, profe. Brian Ulises, Presente, profe. José Carlos, Presente. bueno, Aldo Luis, José Fabricio, Presente, profe. María Alejandra, Presente. Evelyn Margarita, Presente. Alfredo Fernando, Presente, profe. Griselda Desiré, Presente, profe. Vivian Recalde, Presente. Carlos Alexandre, Presente. María Mercedes, Presente. María Paz, era que se fue a sección 1, ¿verdad? María Belén Sena, Presente, profe. Antonio Torales, Presente, profe. Guillermo Ucher, Presente, profe. María Belén, Presente, profe. María Salazar. Presente. Bueno, están todos presentes. Y te voy a presentar, profe, si es que te Sí, por parece. favor. Sí, por No hay favor. problema. Sí. Profe, ¿vos aceptaste compartir tu pantalla? Porque a veces internet te pide, o sea, OYMI te pide que acepte eso. No, eso lo que mucha pasa es gente que tengo que configurar mi Mac y entrar en preferencia del sistema. Voy a hacer la próxima. Es un problema de mi Mac, parece que. Sí, en la Mac es más, tenés que Sí. configurar. Sí. No hay problema. Vamos a ir pasando. Buen día. Ahí ven todos. Sí, profe, se ve bien. Y cuando pasa se ve. Sí. Se ve. Dale, entonces ahí ya estamos. Ok. Vamos a charlar esta mañana, como siempre decimos, en una charla de orientación nada más. Es un poco aclarar algunos puntos sobre la lectura que ustedes ya tuvieron
y sobre lo que ustedes van a investigar. Profe, Vamos, sí, una cosita, sale todo entrecortado. No sé si es tu auricular o tu micrófono. ahí, Sale igual. un ratito voy a hablar. Si haces con el micrófono de la Mac directo, también sale súper bien. Yo te estoy hablando con... Ahí sale todito mal. Un ratito de mi internet. Sí, un ratito voy a configurar. Sí, ya voy a solucionar. Es... ¿Ahí me escuchan? Yo te escucho bien, profe. Yo también escucho bien. Perfecto. Bueno, es problema de conexión. Ahora estoy conectado al celular. La siguiente lámina, vamos a hablar de fiebre. Vamos a definir un poco los conceptos de fiebre, de hipertermia e hiperpirexia, ¿verdad? Lo que queremos hablar en este momento un poco son los trastornos de la regulación de la temperatura. Entonces tenemos que volver un poquitito a fisiología y recordar que el control de la temperatura corporal se encuentra a nivel del hipotálamo, sobre todo en la región anterior del hipotálamo. Numerosos receptores periféricos y centrales y toda la sangre capilar que baña la zona del hipotálamo lleva información. Esta información llega al hipotálamo, que actúa como el termostato o el encargado de regular la temperatura corporal. Toda esta información se integra a nivel hipotalámico y a partir de ahí empiezan a salir señales eferentes de tal manera a que se vaya regulando la temperatura corporal. Dentro de lo que es el fenómeno o el concepto de homeostasis, la temperatura corporal se tiene que mantener en un rango muy pequeño, más o menos entre 36 y 37 grados centígrados, razón por la cual el termostato, como dijimos, corporal, que es el hipotálamo, se va a encargar de regular las señales eferentes. ¿Qué es lo que hay que controlar? La temperatura corporal se mantiene por fenómenos metabólicos y producción de energía y calor. Entonces, lo que se regula un poco poniendo en un papel, en un esquema, a la izquierda podemos anotar la producción de calor y a la derecha la pérdida o disipación de calor. Entonces, la temperatura final resultante va a ser un poco el equilibrio entre la producción de calor y la disipación de ese calor. Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Va a equilibrar esa producción de calor derivada de una actividad metabólica, energética, no solamente de los músculos, también del hígado, los órganos internos, los órganos intratorácicos, corazón, pulmones, los órganos intraabdominales, y también se va a equilibrar eso con la pérdida de calor a partir de la piel y los pulmones. A la gente que le gusta tomar nota, entonces en su cuadernito puede poner a la izquierda producción de calor, órganos internos, metabolismo y energía, y a la derecha puede poner y disipación y pérdida de calor. El siguiente. Acá entonces, haciendo un repaso muy rápido, están los aferentes receptores periféricos y centrales de frío y calor y los capilares que bañan al hipotálamo. Cuando ustedes estudian barrera hematoencefálica y barrera hematorraquídea,
recordarán que hay ciertas zonas donde la barrera hematoencefálica no es tan estricta porque necesita que ciertos productos estimulen, ciertos productos, sustancias y gases estimulen a las neuronas de esa zona. Y una de esas zonas justamente es el hipotálamo, encima del quiasma óptico en la anterior, ¿verdad? Entonces, ese capilar que baña el hipotálamo es el que va a llevar una información sobre temperatura sanguínea. Una vez que el hipotálamo percibe cierta temperatura, hay que aclarar que vamos a llamarle el nivel de termostato o el nivel que el termostato percibe como normal, fisiológico y homeostático, es la temperatura de 36 a 35. Siempre el hipotálamo eso percibe como temperatura normal y el objetivo es mantener la temperatura en ese rango. Acá ustedes ven cómo la estimulación simpática va a actuar a nivel de las glándulas, a nivel de los capilares, produciendo vasoconstricción. La estimulación parasimpática va a producir secreción de sudor. Ustedes ven cómo a nivel de la suprarrenal se secretan sustancias como la adrenalina que aumentan la actividad metabólica. La misma cosa a nivel hipotalámico hipofisario. Hay información que va a la tiroides para la liberación de hormonas tiroideas y aumento de la actividad metabólica y de la temperatura a muy largo plazo. Y fíjense que el hipotálamo siempre está en conexión con el cerebral, razón por la cual se envía información a los músculos periféricos para producir temblor, o en un momento dado en forma voluntaria se puede producir cierto grado de ejercicio para producir calor con la contracción muscular voluntaria y el aumento de la tasa metabólica. Se suele decir que cuando hay un aumento de temperatura de 1 grado, suele aumentar 7% la tasa metabólica basal, el metabolismo basal, ¿verdad? La siguiente. Entonces, los mecanismos, o para reducir la temperatura corporal, si la temperatura corporal ha aumentado, o mecanismos que elevan la temperatura corporal si la temperatura corporal ha disminuido. ¿Cuáles son los mecanismos que producen, que reducen la temperatura corporal? Básicamente la vasodilatación cutánea, la vasodilatación periférica, sobre todo, el mecanismo de sudoración por estimulación simpática, fibras colinérgicas, la pérdida de agua y sales y pérdida de calor. Y otro mecanismo que va a regular la temperatura corporal, que va a disminuir la temperatura corporal, es una disminución de la producción de calor en forma voluntaria o involuntaria. Los mecanismos que elevan la temperatura corporal, por el contrario, son la vasoconstricción cutánea, por ejemplo, como el reflejo de piloerección, de la vasoconstricción cutánea y el reflejo de piloerección. La piloerección lo que hace es reducir la superficie de la piel de tal forma que haya menos cantidad de área de exposición y pérdida de calor. Y, lógicamente, el aumento de la producción de calor con el acto de tiritar, la estimulación simpática a largo plazo, la secreción de hormona tiroidea y, finalmente, también la inhibición de la sudoración. La siguiente. Entonces, como dijimos, la temperatura corporal está regulada en un rango que va desde 36 a 37,5. Acá hay que hacer una aclaración. Está lo que nosotros denominamos, o sea, en fisiopatología y fisiología se denomina la temperatura central o la temperatura del core. La temperatura central, que es la temperatura de los órganos internos, corazón, pulmones, vasos intraabdominales y los grandes vasos, ¿verdad? Esa es la temperatura central y luego existe una capa periférica que es la temperatura periférica o cutánea. ¿Dónde se puede medir y con qué elementos se pueden medir la temperatura? La temperatura se pueden medir con instrumentos que se denominan termómetros o con ciertos dispositivos electrónicos que pueden medir la temperatura. Son termistores, digamos, de una manera.
Entonces, se puede medir la temperatura sublingual con un termómetro sublingual, se puede medir la temperatura rectal con un termómetro rectal, se puede medir la temperatura axilar con un termómetro axilar. La temperatura rectal puede ser considerada como reflejo de la temperatura central y de los órganos intraabdominales. Se puede colocar una sonda vesical con un termistor y se mide la temperatura en la vejiga urinaria. Se puede medir la temperatura con una tecnología de infrarrojo y medir la temperatura del tímpano y del conducto auditivo externo. Se puede colocar un catéter intravascular, un catéter largo que va hasta la arteria pulmonar. En la punta tiene un termistor y eso se conecta al monitor y mide la temperatura central a nivel intratorácico e intravascular. A nivel central, ¿cuál es la temperatura considerada normal? Entre 36 y 37,5. Y las temperaturas en general, acá ven la temperatura rectal, ustedes ven que va a ser un poquito mayor, 0.4, mayor que la bucal o que la axilar. La temperatura tiene un ritmo circadiano. La temperatura a las 4, a las 3, a las 4 de la mañana es la más baja del cuerpo durante el día y a las 3, las 4, las 5 de la tarde es la temperatura más alta durante el día. También hay una variación de la temperatura en la mujer en el periodo de ovulación, en el cual la temperatura puede aumentar en 0.5 grados más o menos en ese momento. La siguiente. Bueno, entonces hablamos fisiología, hablamos de temperatura, hablamos de regulación de la temperatura corporal. Vamos a ir por unos de los conceptos que queremos comentar esta mañana. Fiebre. Bueno, la fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores, que están considerados dentro de la variación circadiana normal. Digamos que si la persona se controla la temperatura por encima de cierto nivel cuando está durmiendo, por ejemplo, por encima de 37,2 en época de sueño, en momento de sueño a la noche, podemos decir que hay cierto grado de aumento de la temperatura corporal y podría haber fiebre. Vamos a definir enseguida claramente fiebre. Ahora, si la persona se controla la temperatura durante el día a las 3 a las 4 de la tarde, si la temperatura es superior a 37,7, se puede decir de que existe fiebre. Entonces, una cosa importante que cuando hablamos de fiebre, ¿qué es lo que ocurre? Hay un incremento en el punto de ajuste hipotalámico. ¿Qué quiere decir eso? Que el hipotálamo está regulado como buen termostato en 37. Cuando ocurre fiebre, ese nivel sube a un nivel superior a normal y se regula en 39. ¿Verdad? Entonces, se desvía desde un nivel normotérmico a un nivel febril, digamos. Es una característica de la fiebre como vamos a ver. Entonces, una vez que el punto de ajuste hipotalámico subió, las neuronas del centro vasomotor se van a activar y comienza a aumentar el calor y la temperatura corporal. La siguiente. Entonces, en fiebre, fíjense que en fisiopatología podemos decir, bueno, hay aumento de la temperatura encima de 37,2, podríamos hablar encima de 37,8 como fiebre, pero en la clínica casi siempre solemos decir, bueno, fiebre por encima de 38 grados. Todo depende de qué termómetros usemos y dónde hagamos la medida, primero. Todo depende de a qué hora estamos controlando la temperatura, segundo. Todo depende a quién controlamos la temperatura, a un niño, a un anciano, a una mujer en periodo ovulatorio o a un varón. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de definición de fiebre. Hay una definición clínica y una definición fisiopatológica. Y si ustedes buscan historia de la definición de fiebre, van a ver que existe un famoso trabajo en el autor donde juntó como más de 5,000, 60,000 mediciones y realmente no nos ponemos de acuerdo ni médicos, ni enfermeras, ni especialistas con respecto a este tema. Ahora, la fiebre, digamos, es cuando
el nivel de temperatura corporal aumenta por encima de lo considerado normal. Podemos decir 37,8, 38, y está lo que se denomina el síndrome febril. Este síndrome, conjunto de signos y síntomas que pueden ser producidos por un grupo de enfermedades, se caracteriza por la elevación de la temperatura corporal. O sea, el primer punto, se tiene que elevar la temperatura corporal y aparecen síntomas y signos que son circulatorios, respiratorios, digestivos y nerviosos. Es decir, el paciente tiene taquicardia, palpitaciones, puede haber cierto grado de hipotensión, soplos cardíacos, aumento de la frecuencia respiratoria, lengua seca, depapilada, saburral, falta de apetito, sensación de plenitud gástrica, náuseas, sed excesiva, la persona está asténica, se siente débil, sin apetito, con dolor de cabeza, ¿verdad? Y puede empezar a presentar escalofríos y en muchos casos, sobre todo en los ancianitos, el paciente presenta delirio, convulsiones o aparición de infecciones herpéticas en la boca. Este es el síndrome febril, entonces, con sus manifestaciones circulatorias, respiratorias, digestivas y neurológicas. La siguiente. Bueno, entonces en patogenia de la fiebre vamos a ver que existen sustancias, que existen elementos, que existen microorganismos que una vez que invaden al huésped, que invaden a la persona, van a producir fiebre. Pirógeno se denomina a todas las sustancias que producen fiebre. Piros, quiere decir fuego o calor, y genos quiere decir génesis, o sea, sustancias generadoras de calor. ¿Ok? Entonces, pirógeno quiere decir, usamos esta palabra para definir a cualquier sustancia que produce fiebre. Entre los pirógenos podemos distinguir sustancias externas al huésped que van a producir fiebre, que son los pirógenos exógenos, ¿ok? Que pueden ser virus, bacterias, traumatismos, sustancias tóxicas, medicamentos, anestésicos, cirugía, etc. Y están los pirógenos endógenos que son producidos por el huésped en respuesta a estos estímulos iniciadores. Ahora, estos estímulos iniciadores pueden ser agentes patógenos, ¿verdad? Que producen una infección o cualquier sustancia o circunstancia que produce una inflamación y estimula la producción de calor. La siguiente. ¿Cuáles son los pirógenos exógenos? Generalmente las infecciones producidas por bacterias y sus productos de degradación, los productos de su membrana. En el caso de los gram negativos, los lipopolisacáridos de los gram negativos, ¿verdad? La cápsula, la membrana de algunas bacterias, las endotoxinas, etc. Tenemos los virus, la presencia de hongos, espiroquetas, protozoarios, reacciones inmunológicas, necrosis de tejido, presencia de ciertas hormonas, medicamentos y sustancias sintéticas. Todo eso pueden producir fiebre. Fíjense que puede existir fiebre con infección o sin infección, puede existir fiebre con proceso inflamatorio no necesariamente infecciosos. La siguiente. En general, entonces, estos pirógenos exógenos actúan estimulando a las células del huésped. Acá hay dos actores muy importantes que quiero que recuerden, que son los monocitos y que son los macrófagos. Entonces, estas células encargadas del sistema inmune en un momento dado se van a activar, van a reaccionar y van a empezar a sintetizar y a liberar ciertas sustancias y van a sintetizar pirógenos endógenos. La siguiente. Y como dijimos, estos macrófagos y estos monocitos van a liberar ciertas sustancias que son polipéptidos, que son elaborados por los monocitos y los macrófagos. Se libera eso en los tejidos inflamados, en los tejidos infectados, y de eso pasan al capilar y ahí a la circulación sistémica y tienen sus efectores a nivel local, a nivel regional y a nivel sistémico. Estas citocinas, estas interleuquinas, la interleuquina 1, la interleuquina 6,
el factor de necrosis tumoral tipo alfa y los interferones, en especial el interferón gamma. Son sustancias que van a actuar a nivel hipotalámico y van a cambiar, van a hacer que el hipotálamo cambie su nivel de temperatura, su termostato, a un nivel febril. La siguiente. Entonces podemos analizar, acá vemos en el gráfico, se liberan los monocitos realmente liberan interleuquinas, liberan la interleuquina 1, 6, interferón, factor de necrosis tumoral, y todos esos productos llegan al hipotálamo, y a nivel del hipotálamo se empieza a transducir y a producir ciertas sustancias que son estas prostaglandinas E2. Que estas prostaglandinas derivan del ácido araquidónico en presencia de ciertas enzimas que son las ciclooxigenasa 1 y 2. Una vez que esta ciclooxigenasa actúa y se producen estas prostaglandinas, esto a nivel hipotalámico hace de que el nivel de referencia del termostático del hipotálamo suba hacia arriba. Entonces, el hipotálamo regula hacia arriba, hace una upregulation, como le dicen en inglés, regula para arriba, y en ese momento existe una respuesta. Como regula para arriba, hay una respuesta para que en ese momento el organismo se adapte al nuevo nivel. Nosotros podemos ver que inicialmente puede haber vasoconstricción, puede haber que el paciente puede tener estremecimiento, piloerección, aumenta el metabolismo y entonces se produce la fiebre. Acá vemos en el punto 4 que la temperatura central alcanza un nuevo valor de referencia, la persona ya está con fiebre, y posteriormente una siguiente etapa, hay una respuesta para reducción de la temperatura. Una siguiente etapa que es una etapa para perder temperatura, para bajar esa temperatura, que son la vasodilatación, la sudoración, la polipnea, y en este momento disipar el calor. La siguiente. Este es un esquema en el cual más o menos hace una secuencia de qué es lo que va ocurriendo. Por ejemplo, hay un proceso infeccioso, inflamatorio, presencia de toxinas, cualquier mediador de la inflamación o reacciones inmunitarias, hace que los monocitos, los macrófagos y las células endoteliales liberen estas citocinas intermediarias. Se producen las citocinas pirógenas, que dijimos que son la interleuquina 1, 6, TNF e interferón. Esto pasa a la circulación, llega al endotelio del hipotálamo, que dijimos que era una barrera hematocerebral o hematocapilar relativamente impermeable. Se produce una buena cantidad de prostaglandina E2, lo cual a nivel intracelular aumenta la producción AMP cíclico. Esto dentro ya de las neuronas del hipotálamo. Al aumentar la AMP cíclico, se incrementa el punto de ajuste de termorregulación y ocurren que aumenta la producción de calor y disminuye la pérdida de calor. Entonces el cuerpo va acumulando calor con un nuevo punto termostático febril y aparece la fiebre. La siguiente. Entonces, causas de fiebre, causas infecciosas, reacciones inmunológicas, destrucción de tejidos, procesos inflamatorios intestinales, abdominales. Durante todos estos años vamos a ir viendo todas estas causas de fiebre. Vamos a ver las diversas infecciones, las reacciones inmunes, autoinmunes, las enfermedades autoinmunes, la destrucción del tejido por trauma, reacción inflamatoria, rabdomiólisis, cirugía, anestesia y ciertos procesos inflamatorios específicos. La siguiente. También durante el año vamos a ver otras causas de fiebre. Cuando hablamos de fiebre no siempre hablamos de infección, a veces no hay inflamación, pero sí hay procesos
infecciosos, procesos neoplásicos o tumorales, procesos linfoproliferativos, hematopoyéticos, tumores sólidos, etc. Complicaciones de estos tumores sólidos, fallas metabólicas agudas, medicación o administración de algunas drogas. Un componente muy importante en la aparición de fiebre es la denominada fiebre central, fiebre neurológica o fiebre de origen central. Es una fiebre, es una aparición de aumento de la temperatura que acompaña a ciertas enfermedades del sistema nervioso central, como los accidentes vasculares cerebrales, tumores cerebrales complicados, trauma de cráneo, etc. Y después vamos a hablar de hiperpirexia también. La siguiente. Entonces, acá vamos a dividir las etapas evolutivas o las etapas en el síndrome febril. Hay gente que divide en 4 etapas, es decir, un periodo de pródromos o síntomas que aparecen antes, un aumento de la temperatura corporal, una meseta y una disminución de la temperatura corporal. Y hay gente que divide en 3 etapas. Vamos a ir comentando, pero inicialmente hay una etapa de pródromos o de preparación, es al comienzo y la persona puede presentar dolores articulares, dolores musculares, cefalea, depresión, palidez y malestar general. Posteriormente hay una etapa de estado en el cual la fiebre hace un ascenso y hay un nuevo equilibrio térmico y la persona está con fiebre en ese momento y está con los signos y síntomas de un síndrome febril. La última etapa es la de declinación o de efervescencia, en el cual la temperatura se encuentra alta, pero el hipotálamo está intentando regular la temperatura hacia abajo, hacia el nivel normal. Nuevamente. La siguiente lámina. Acá vamos a analizar por etapas. Aparte del periodo prodrómico que les dije, que podría ser una etapa 0 de pródromos, esta primera etapa de ascenso a la temperatura, ¿qué es lo que siente la persona, que siente el paciente? Siente una sensación de frío muy importante. Si son niños, si son lactantes, si son ancianos, pueden tener trastornos conductuales. El lactante, el niño, no quiere tomar su leche, no se quiere alimentar, está muy dormido. El abuelo puede estar un poco irritable. Posterior aparecen tiritonas o chuchos, escalofríos. Hay hay un enfriamiento de la piel, hay piloerección, la piel puede estar pálida en ese momento. Hay taquicardia, puede haber hipertensión, polimnea y la persona puede tener una oliguria o disminución de su diuresis y puede existir cierto grado de deshidratación inclusive. La siguiente. Posteriormente está la etapa de meseta. Se llega a la temperatura al nivel máximo. Generalmente la persona ya tiene 38, 38,5, 39, 39,5 de temperatura. Cesan los escalofríos y de repente, en forma repentina, la persona tiene una sensación de calor. Es típico que la persona en ese momento empieza a retirarse la manta, la sábana. El paciente presenta deshidratación, sed intensa, dolores musculares, astenia, cefalea. Es característica la fase rubicunda. En esta parte es la que le miramos a las personas, le decimos, vos estás con fiebre. La persona puede tener ojos brillosos. Recuerden siempre entonces, fase rubicunda, ojos brillosos, taquicardia y también hipertensión y aumento de la frecuencia respiratoria o polimnea. La siguiente. En la etapa 3, descenso de la temperatura o de efervescencia, esta puede bajar muy rápidamente en lisis o la temperatura puede ir bajando muy lentamente en crisis. La persona tiene una sensación de calor importante, hay sudoración profusa. También en esta etapa en los ancianos pueden haber cambios conductuales importantes, excitación, somnolencia y la frecuencia cardíaca empieza a disminuir. La presión arterial y la frecuencia respiratoria empieza a disminuir. Fíjense que cuando aumenta la temperatura,
y va aumentando la temperatura, hay una relación muy importante entre el aumento de la temperatura y la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca de una persona normal en reposo joven es de 60 a 70 por minuto, por cada grado de temperatura que va aumentando por encima de 80 a 90, aumenta la frecuencia cardíaca 10 latidos por minuto. Entonces, para personas de 38, 39 grados centígrados, es muy frecuente que la temperatura la frecuencia cardíaca esté entre 120 y 130 por minuto. La siguiente. Profe, Sí. permiso. En la tercera etapa de declinación o de efervescencia, ¿en crisis es que disminuye lento o rápido? No escuché bien esa parte, perdón. Sí, cuando disminuye la temperatura en crisis es rápidamente. No sé si Lorena me está escuchando y me corrige si estoy diciendo una burrada. En crisis disminuye rápidamente y en lisis como va disminuyendo lentamente. ¿Ok? Ok, gracias, profe. No sé si se escuchó. Ok. La siguiente. Acá en definiciones entonces estuvimos hablando de fiebre, que es una de las definiciones que queremos tener en cuenta. Fiebre, ¿cuál es la definición de fiebre? ¿Cuál es la definición y el cuadro clínico de sensación febril, síndrome febril? Y acá vamos a hablar de otro término muy importante que se denomina hipertermia. La hipertermia es el aumento de la temperatura corporal por encima del punto de ajuste hipotalámico, pero este aumento de la temperatura por encima del punto de ajuste hipotalámico se debe sobre todo a una falla en la disipación de calor o se debe a un exceso de calor que viene de factores externos, ¿verdad? El centro termorregulador está rebasado, ya sea porque hay un exceso de producción, ya sea que hay una pérdida anormal de calor o el calor ambiental es muy excesivo, o ya sea por una suma de las dos cosas. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son esas situaciones, pero en un momento dado les voy a dar dos ejemplos. Cuando hago mucho ejercicio y hago demasiado ejercicio en forma anómala y ya se produce demasiado calor y estoy haciendo ejercicio en un ambiente caluroso, sin hidratarme bien, sin refrigeración externa. Entonces, ese exceso de producción de calor, entre comillas, casi patológico, excede la capacidad del termostato del hipotálamo y se produce una hipertermia. En otros casos, hay pérdida por algún momento, por algún motivo de calor que no es suficiente, entonces se acumula temperatura y rebasa el termostato. Y vamos a diferenciar dentro de un rato qué quiere decir fiebre y qué quiere decir hipertermia, ¿verdad? En general, los antipiréticos actúan muy poco y casi no reducen el incremento térmico cuando hablamos de hipertermia. La siguiente. Bueno, acá en el libro van a encontrar una serie de definiciones en el libro de Poor que son gradaciones de un mismo fenómeno. ¿Ok? Hay gente que habla de artralgias, hay gente que habla de mialgias, que son episodios o son fenómenos mínimos de la misma patología, que finalmente termina con un cuadro muy grave y muy severo que es el golpe de calor, ¿verdad? Cuando se acumula mucho calor pueden aparecer dolores musculares, dolores articulares, malestares generales, pero que se van resolviendo con medidas mínimas. Sin embargo, el golpe de calor es un cuadro extremo de hipertermia en el cual la temperatura corporal puede ser superior inclusive a los 40 grados. En este golpe de calor,
hay una insuficiencia muy importante y grave de los mecanismos termorreguladores, aumenta la temperatura corporal por encima de 40 grados y si no se trata puede producir insuficiencia múltiple, orgánica múltiple y puede producir muerte. Hay que tener mucho cuidado porque el golpe de calor puede ocurrir en edades extremas de la vida, en bebés, en lactantes, en niños que son dejados en el vehículo con temperatura aumentada en el exterior. Se puede ver en ancianos que son expuestos a temperaturas muy elevadas, pero se pueden ver también en personas jóvenes que hacen mucho ejercicio, como estuvimos diciendo recién, que hacen ejercicio al mediodía con temperatura corporal elevada, con sensación térmica elevada, sin buena hidratación, sin reposo, que hacen ejercicios con camperas impermeables, todo lo cual impide la pérdida de calor. Acá existe un efecto directo sobre el calor, sobre las células no solamente en muchos casos sobre el hipotálamo, sino un efecto directo del calor sobre estas células del sistema inmune, que dijimos que eran los monocitos y que son los macrófagos. El calor excesivo estimula y activa a estas células, las cuales liberan citocinas inflamatorias y lo cual produce una respuesta inflamatoria local y sistémica. Este es un cuadro grave. La persona puede estar trotando y de repente se cae. Ocurrió hace poco en una maratón, si ustedes recuerdan. La persona se desmaya, puede tener convulsiones, puede entrar en coma, presenta polimnea o frecuencia respiratoria aumentada, taquicardia, confusión. Y al examen físico vemos una persona con la piel seca, deshidratado, con las mucosas secas y con la piel caliente y lógicamente con temperatura muy aumentada. La siguiente. Entonces, el golpe de calor, como nosotros dijimos, puede afectar a niños muy pequeños, a lactantes, a escolares, mujeres embarazadas, a personas adultas, adultos mayores, o también a personas jóvenes, deportistas que están siendo sometidos a un estrés físico muy importante en condiciones de temperatura muy aumentada y en muchos casos inclusive con humedad aumentada. Como nosotros dijimos, la persona puede presentar trastorno del sensorio, coma, convulsiones, deshidratación, oliguria, hipotensión, taquicardia, shock. Puede presentar en muchos casos también trastornos musculares. O sea, ¿cómo vamos a prevenir? Haciendo ejercicio en horarios que no son entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, haciendo ejercicio en forma moderada y en forma progresiva, con supervisión, con una buena hidratación, ¿verdad? Y esa costumbre de usar camperas impermeables no sirve para nada. Hay gente que cree que va a perder más peso o va a ganar o va a quemar más calorías porque se ponen un cinturón o una campera impermeable y eso no tiene ningún sentido. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner a la persona a la sombra, hay que quitarle la ropa, hay que colocar un pequeño ventilador o pantalla. Si la persona está consciente, hay que empezar a hidratarle suavemente y en los casos graves trasladar inmediatamente al paciente, a la persona, a un centro de atención de urgencia. La siguiente. Bueno, acá, digamos, así como el golpe de calor tiene unas variantes, el golpe de calor es una patología, digamos, que tiene cierta relación con otras dos patologías que vamos a ver enseguida. Son como primos entre ellos, que son el golpe de calor, la hipertermia maligna y el síndrome neuroléptico también maligno, en donde se caracterizan todos por aumento excesivo de la temperatura corporal. No hay una regulación del termostato hacia arriba, sino que el hipotálamo está sobrepasado en producción y pérdida de calor.
Y dijimos recién cuáles son las características del golpe de calor. Vamos a hablar un poco de la hipertermia maligna. Primero, como toda hipertermia, aumenta la temperatura por encima de 38, 39 y 40 grados inclusive, y se ve en personas que reciben ciertos tipos de medicamentos o anestésicos, ¿verdad? Fíjense que es un trastorno muscular hereditario autosómico dominante. En el libro de Por van a encontrar la información, ya está identificado el gen que participa en esta patología. No cualquier persona puede presentar esta patología, sino aquellas personas que tienen ese gen en el cromosoma 19, creo que, y se caracteriza por aumento de la temperatura corporal, un estado hipermetabólico importante, después que las personas susceptibles reciben estos anestésicos volátiles o estos relajantes musculares. Es decir, antes, cuando los conocimientos de biología molecular o genética no eran tan avanzados, que es lo que sabíamos de la hipertermia maligna. Sabíamos que algunas personas reaccionaban mal a la anestesia. Eso es lo que sabíamos. ¿Cómo? Con un hipermetabolismo muscular importante, con hipertermia, inclusive con convulsiones, coma y muerte. Nos dábamos cuenta que de repente se le ponía algunos anestésicos inhalatorios, como el alotano, por ejemplo, el seroflurano y el isoflurano, se le ponía anestesia con gas a ciertas personas y reaccionaban mal, hacían convulsiones, hacían contracciones, hacían tetania y entraban en coma y podían fallecer. A quienes también, a personas que recibían unos relajantes musculares despolarizantes. El más típico es la succinilcolina. Cuando había que intubar al paciente se le hace succinilcolina para relajarse y encima si se asociaba a estos gases, el paciente se ponía tónico, convulsionaba y era dificilísimo relajar al paciente e intubar, e inclusive a veces se volvía todo muy complicado. Los pacientes que estaban deshidratados, los pacientes que tenían niveles de potasio alto en sangre, que tenían hipercalemia, eran más susceptibles de hacer este cuadro. Y la hipercalemia era causa y era consecuencia de este cuadro. ¿Y qué es lo que se vio? Que es un cuadro hereditario de las personas que tienen este gen y que pueden hacer este cuadro. ¿Qué es lo que ocurre en este cuadro? En este cuadro lo que ocurre es que hay una liberación desmedida del calcio del retículo sarcoplásmico hacia el citosol. Entonces, cuando el paciente recibe estos gases o este relajante muscular, de forma anormal, el retículo sarcoplásmico libera cualquier cantidad de calcio al citosol, lo cual produce contracciones musculares terribles en los grupos musculares con aumento de la tasa metabólica y la hipertermia que lleva a este caso. Este es el típico caso de hipertermia en el cual la producción de calor excede a la capacidad del organismo de poder mantener su temperatura. Entonces los signos son contracción muscular, taquicardia, aumento de la liberación de CO2, acidosis severa, importante, rabdomiólisis, necrosis de los grupos musculares, hipertermia, lleva a la insuficiencia renal aguda, al bloqueo renal, arritmia y muchas veces muerte. La siguiente. Y acá está el otro primo, el tercer primo de esta trilogía, que es el síndrome neuroléptico mayor. El síndrome neuroléptico maligno, en el cual hay aumento también de la temperatura corporal. No se sabe muy bien cuál es el mecanismo fisiopatológico, pero sí se sabe que cuando las personas reciben unos medicamentos neurológicos para tratamiento neurológico, la persona puede desarrollar este síndrome neuroléptico maligno. ¿Cuáles son los mecanismos, los medicamentos que reciben estos pacientes y hacen este síndrome? Son los son los medicamentos denominados neurolépticos, medicamentos que se usan para tratar la psicosis y para tratar las neurosis. ¿Ok? Son antipsicóticos o son medicamentos ansiolíticos. Por ejemplo, algunos medicamentos
Acá tienen como la clorpromacina, haloperidol y otros antipsicóticos, y también algunos neurolépticos, algunos ansiolíticos. Yo recuerdo muy bien una paciente joven que venía de la Argentina que recibió un medicamento que se denomina sulpiride, que es un ansiolítico no benzodiazepínico e hizo este síndrome neuroléptico maligno. Fíjense también acá risperidona, que es un medicamento antidepresivo, quetiapina, que es un antidepresivo. Cualquiera entonces de estos medicamentos psicotrópicos van a producir este cuadro. Ven que acá la epidemiología no es muy frecuente, pero puede ocurrir. Y los síntomas son excitación por momento, convulsiones, puede haber la fisiopatología. Algunos dicen que tiene que ver con con un trastorno de la liberación de la dopamina a nivel de los ganglios de la base y a nivel del hipotálamo. Puede haber hipertermia, diaforesis, rigidez, convulsiones, trastorno del sensorio, letargo y coma. Y lógicamente hay que hacer el diagnóstico diferencial con una infección, con una meningitis, con un estatus epiléptico o con un síndrome serotoninérgico. La siguiente. Y bueno, hablamos de fiebre entre 37,8, 38 a 39, casi 40 grados. Hablamos de hipertermia cuando hay una situación en que la temperatura puede estar encima de 39, 40 grados y aparecen estos síndromes que estuvimos hablando, pero hablamos de hiperpirexia ya cuando la temperatura es superior a 41 o 42 grados. Se encuentra esto encima ya de los límites de temperatura corporal que puede tolerar el cuerpo humano, ¿verdad? Es una situación grave. Si ocurre, no se prolonga mucho tiempo porque prácticamente es incompatible con la vida. El aumento excesivo de la temperatura corporal a estos niveles de hiperpirexia puede llevar a la coagulación y desnaturalización de las proteínas en el lecho vascular y a nivel tisular, ¿verdad? Y siempre tiene que ver sobre todo con trastornos neurológicos muy graves, por ejemplo, hemorragias cerebrales con la fiebre de origen central o fiebre hipotalámica o traumatismo cráneoencefálicos muy graves, ¿verdad? Dentro de las definiciones, tengan en cuenta que apirexia es cuando hablamos sin temperatura elevada y la distermia es un síndrome donde la persona tiene una sensación subjetiva pero sin elevación de la temperatura, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen tengo fiebre, tengo sensación de fiebre y puede ser por una descarga neurovegetativa, entonces hablamos de distermia más que de fiebre o síndrome febril. La siguiente. Entonces, habíamos hablado de fiebre con un caso de hiperpirexia o fiebre, pero sobre todo de fiebre. Nosotros vemos que la piel puede estar fría como consecuencia de vasoconstricción. En caso de fiebre, los antipiréticos como la dipirona, el paracetamol, pueden reducir la temperatura. En las personas con hipertermia, con esos síntomas que estuvimos hablando, por ejemplo, con personas con síndrome de golpe de calor o que reciben fármacos que bloquean la sudoración, como los anticolinérgicos, la piel puede estar caliente pero seca y generalmente los antipiréticos como la dipirona, el paracetamol no hacen efecto. La siguiente. Bueno, ahora entramos en la parte de los casos clínicos. La doctora Lorena me va a ayudar para trabajar con ustedes y yo les presento el primer caso clínico. Paciente sexo femenino, 27 años de edad, con cuadro febril de 24 horas de evolución. La temperatura fue medida en 39 grados centígrados. Cede con la administración de paracetamol vía oral. El efecto dura 6 horas y luego vuelve la fiebre. Acude a consulta. Refiere además del cuadro febril cefaleas, chuchos y dolor de cuerpos.
tiene una presión de 120/80, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 19 y al momento del examen, temperatura de 39 grados centígrados. Doctora Lorena, podemos preguntar, ¿qué dato llama la atención de esta paciente? ¿Será que Matías Ábalos puede contestar? Sí, profe. La temperatura del paciente está a 39 grados Celsius. Ok. También la administración de paracetamol, Sí. pero luego dice que la fiebre no sé. O sea, dice que se dio la fiebre, pero que volvió en 6 horas. O sea, en un momento dado hubo una respuesta al antipirético. Ah, sí, eso mismo, profe. Ok. ¿Qué más te llama la atención? Y además del cuadro febril, presenta cefalea, chuchos Sí. y dolor de cuerpo. Exacto, eso es un síndrome febril entonces. Estás identificando perfectamente fiebre, estás identificando síndrome febril y el paciente refiere cefalea, chucho, dolor de cuerpo. Y el examen físico, ¿qué le encontraste? De los signos vitales, ¿qué te llama la atención? Cuando hablamos de signos vitales, hablamos de presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. Sí, la presión arterial está en 120/80, está normal. Está normal, excelente. ¿La frecuencia cardíaca? Está un poco elevada. Está aumentada. Está aumentada, podemos decir que tiene taquicardia. La frecuencia Sí. respiratoria Y también está un poco elevada. Está elevada. está aumentada. Está aumentada, está bien, perfecto. Ok, Y la temperatura que ya vimos que estaba aumentada. ok, perfecto. Acá entonces, en el caso clínico, como dijo Matías, paciente joven, femenino, con una temperatura continua. Otra cosa que no les dije, pero que está en el libro, van a ver que la fiebre puede ser intermitente, remitente, recidivante. Es decir, si la temperatura sube, baja hasta la normal, si sube hasta cierto nivel y baja hasta otro nivel que no es normal, si aparece a la tarde, si aparece a la noche, si aparece cada 3 días. Todas esas características de la temperatura van a ver cuando estudien los tipos de fiebre. Entonces continua, 39 grados, muy bien dijiste, cefalea, chucho, dolor de cuerpo, la taquicardia, cierto grado de polinea y la temperatura de 39 grados. Excelente, Matías, gracias. La siguiente lámina. Entonces, al examen físico le encontramos en la urgencia 39 grados centígrados, está taquicárdica, 110 por minuto, mantiene buena presión. Al examen físico, el médico que le revisa ve que tiene los ojos brillosos, tiene el murmullo vesicular conservado a la ocultación, el abdomen es normal y le mira a la cara y ve que tiene una facies rubicunda, está roja la cara y tiene la piel caliente. Ustedes tocan la piel con la mano y sienten que la temperatura de la piel está aumentada. Pregunta. ¿En qué fase de la fiebre se encuentra actualmente durante el examen físico? Estacionaria o de estado. Estacionaria. En la de meseta, en la etapa 2, profe. ¿Otra opinión? En la fase de meseta. En la siguiente lámina. Acá tienen temperatura de 36, está taquicárdico, tiene los ojos brillantes o brillosos, tiene rubicundez en la fase y piel caliente, está en la fase de meseta.
¿ok? Está con 39 grados centígrados, con 38 grados centígrados, tiene la piel caliente y la facies rubicunda y tiene sensación de calor, lo cual nos dice acá en la historia. La siguiente. Profe, Sí, ¿cuál sería la diferencia de del estado de meseta y de la fase estacionaria? la diferencia de... hay una fase de aumento de la temperatura, hay una fase de meseta. No sé si podemos pasar atrás, Lorena, bien atrás, así repasamos. Acá, ahí adelante, la siguiente, acá. Ascenso de la temperatura, primera etapa o la de ascenso si queremos llamarle, ¿sí? Uno tiene frío, está tiritando, se tapa con la manta, tiene taquicardia, polimnea, orina poco. ¿Ok? Esa es la de ascenso de temperatura. Antes de esta etapa 1 hay una etapa de pródromos, ¿verdad? La siguiente, acá está, la anterior, Lorena, la celeste, exacto. Pródromo, ¿verdad? Y después hay una fase de ascenso, ¿verdad? Y después esta que le llama estacionaria o de estado sería la fase de meseta, acá. Entonces, fase de meseta, entonces vemos que la persona tiene sensación de calor, se quita la manta, tiene mucha sed, tiene facies rubicunda y ojos brillosos. Taquicardia y la siguiente lámina, una fase de efervescencia. La confusión aparece porque ahí se mezclan dos esquemas o dos definiciones diferentes nada más. ¿Ok? Yo les recomendaría que recordemos la fase de ascenso de la temperatura, la fase de meseta y la fase de efervescencia. ¿Ok? Es mucho más fácil así. Bueno, Gracias, pues, profe. dale. A mí también me confunde, no se preocupen. Entonces, síndrome febril de etiología determinal, cuando hablamos de fiebre, muchas veces, acá continuamos entonces con la historia. Se le administró paracetamol 750, a ver. Ay, perdón. Sí, se le administró paracetamol 750 miligramos vía oral. Después de 30 minutos pasó a desarrollar la fase de efervescencia. Entonces, acá alguien si quiere hacer un ejercicio, Lorena, alguien le podemos preguntar, ¿cuáles serían los síntomas del periodo de efervescencia y cuáles son los pirógenos endógenos y exógenos? Y Karen Gil quiere ayudarnos. No tenés micrófono, Karen. María Guerres. No te vayas a preocupar. Llama a pedir más a alguien que quiera colaborar. No sé si... Si alguien quiere colaborar, síntomas de efervescencia y los pirógenos endógenos y exógenos. No importa si se acuerdan más o menos, entre todos vamos a sacar. Yo sí quiero ayudar. Dale, te escuchamos. Y los endógenos, los pirógenos endógenos eran las interleucinas, Ok. el 6, Sí, el factor de necrosis tumoral también ok. podría ser. Ok. ¿Y los exógenos? Virus, Sí, hongos, sí. Bacterias, monos, bacterias, excelente. 。
Y eso me acuerdo. Ok, entonces son microorganismos que pueden ser virus, bacterias, hongos, riquecias, pueden ser sustancias tóxicas, pueden ser medicamentos, drogas, cuerpo extraño, todo eso pueden ser pirógenos exógenos. Una astilla bajo la piel cuando nos clavamos es un cuerpo extraño, eso produce fiebre. Y los síntomas de la defervescencia, Descenso del pulso, sí, Sudoración, sí, Sensación de calor. sí, descenso en la presión arterial y la frecuencia respiratoria. ok, Cambios ok. conductuales puede ser, profe. Exacto, así mismo, así mismo. Fíjense que el abuelito cuando está bajando la fiebre y de repente se duerme, se duerme. Sencillamente está en un periodo de efervescencia de la fiebre. No esperen tampoco que el abuelito haga 38, 39, a este 37, 8 ya es mucho para él. Excelente. La siguiente lámina. Entonces, recibió el paracetamol, hizo la fase de efervescencia, como dijeron muy bien, sudoración profusa, disminución de la frecuencia cardíaca, trastorno de la conducta, y tienen los pirógenos endógenos a la izquierda y los pirógenos exógenos a la derecha. Excelente. La siguiente. Entonces, recuerden siempre los hechos. Este es un lindo esquema de Harrison que va contando los hechos desde que se produce la noxa o la causa que produce la fiebre y los mecanismos fisiopatológicos hasta llegar a la producción de fiebre. La siguiente. La historia 12 entonces ya es un paciente masculino de 23 años en un día caluroso, muy caluroso, húmedo. La sensación térmica de ese día, como varias veces acá en este país, 43 grados centígrados de sensación térmica. Estaba entrenando, fue a trotar para una carrera local en su pueblo, tenía que hacer 10K. Bajo el intenso sol, a las 14 horas en la ciudad, quería perder peso rápidamente, salió con la campera manga larga de plástico para sudar más y según él para bajar más rápido de peso. Tenía ya 30 minutos de trote y de repente este joven siente mareos y cae al piso. En ese momento, probablemente en Iguazú, va cruzando un estudiante de medicina de la UCA que pasa a su lado. En realidad no tenía la bata puesta, tenía en la mano porque estaba llegando, se pone la bata y la gente alrededor le grita al estudiante que haga algo. La siguiente. Entonces, fíjense el dato de la historia. Día caluroso, húmedo, ejercicio físico importante, bajo un calor entre las 10 y las 15 horas. La siguiente. Acá tenemos el atleta, probablemente en esas circunstancias. La siguiente. Al examen físico, el estudiante le revisa y le toca el hombro y le dice, señor, ¿está usted bien? ¿Me escucha? El paciente se despierta por momentos, está somnoliento, no responde verbalmente, está confuso. El estudiante pone la mano sobre el pecho del paciente, mide la frecuencia respiratoria y le encuentra 22 respiraciones por minuto, le toma el pulso periférico, se da cuenta que el pulso es débil, rápido, controla la frecuencia del pulso y encuentra una frecuencia de 150 por minuto. Siente que la piel está caliente, tiene la piel seca, le retira del sol, le retira la campera y en ese momento le mide la temperatura con un termómetro y en la temperatura axilar arroja un valor de 41 grados. ¿Ok? Entonces, fíjense en el examen físico, se resalta, está confuso, está polimneico, está taquicárdico, con piel caliente, seca y temperatura axilar de 41 grados. La siguiente. En base a estos datos,
uno ve este caso clínico y piensa que sea A, una fiebre infecciosa, B, una fiebre medicamentosa, C, una hipertermia y D, un golpe de calor. Golpe de calor. Profe, yo tengo Hipertermia. una consulta ahí. Golpe de calor. A ver, el que dice golpe de calor, ¿por qué es golpe de calor? Y el que dice hipertermia, ¿por qué es hipertermia? Yo digo hipertermia por el resultado del termómetro, mayor a 40. En realidad creo que decía 41 grados nomás, no decía 42 ni 41,5. Creo que sea 41, profe. Sí, 41, sí. 41 grados. Y golpe de calor era mayor a 40. Sí, o sea, sí tengo anotado. Ok. ¿Otra Esto opinión? pasó, profe, realmente, hace poco nomás, ¿verdad? Sí, claro, En una claro, sí, maratón que sí, hizo Nike y tuvimos sí, pacientes sí, en todas las terapias, en la urgencia IPS, sí, sí, en sí, varios lugares se internaron varias personas porque hicieron justamente en un horario en que hacía mucho calor y la gente se fue con ropa que no era de algodón, como dice ahí. así mismo. Pasó esto. Así mismo, el chico entró, convulsionó, entró, hizo falla renal. O sea, ocurre que hay una rhabdomiólisis, una destrucción del músculo liso y se libera del músculo estriado y se libera mioglobina y la mioglobina va y tranca los túbulos y hay oliguria, hay falla renal, anuria. Este chico hizo falla renal, se recuperó pero hizo falla renal. Bueno, la siguiente lámina es un golpe de calor, porque en realidad acá tendría que, el golpe de calor es una especie de hipertermia. Acá podía haber dicho hipertermia maligna o no, pero el diagnóstico es golpe de calor por los antecedentes, la historia y el examen clínico. El hecho que el chico haya estado en un día de mucho calor, calor ambiente, se vistió de una manera que impedía la buena pérdida de calor, fue en un día a una hora con mucho calor, no estaba hidratado y al examen físico encontraron 40, 41 grados, taquicardia y esa temperatura, entonces es un golpe de calor. Entonces, ¿cuáles son los datos que aportan sobre esta patología? La siguiente lámina. Entonces, hablamos de golpe de calor por efecto directo, ¿verdad? Efecto directo del calor sobre las células del sistema inmune, ¿ok? Es un efecto directo del calor sobre el monocito, sobre el macrófago, que libera estas sustancias, estos pirógenos endógenos. Entonces, en este caso vemos que hay un hipotálamo que está rebasado por el exceso de producción de calor o por la mala pérdida de calor. La siguiente. Bueno, fíjense, yo como les comenté hace rato, un ejemplo de hipertermia maligna es de los pacientes que son sometidos a anestesia general o son sometidos a relajantes musculares, y un síndrome neuroléptico maligno es el que se ve en pacientes que son muy susceptibles a ciertos neurolépticos o psicotrópicos. Por ejemplo, algunos pacientitos que están internados en centros de atención psiquiátrica o psicológica son medicados con ciertos neurolépticos y desarrollan hipertermia y desarrollan este síndrome neuroléptico maligno. Entonces, queremos que conozcan los conceptos de fiebre, síndrome febril, queremos que conozcan los conceptos de hipertermia y cuáles son las caracterizaciones fisiopatológicas del golpe de calor, del síndrome neuroléptico maligno y el síndrome de hipertermia maligna. Y queremos que conozcan
la medición adecuada y correcta de la temperatura en las personas, de acuerdo al método que están empleando, de acuerdo al sitio donde están midiendo la temperatura, de acuerdo a la hora en que están midiendo la temperatura y de acuerdo a la edad del paciente. ¿Ok? Lorena, no sé si alguna cosita más que podamos agregar. No, profe, espectacular, excelente. Y Okay. la clase se le sube ahora, le pasó creo que Pauli el link de la clase asincrónica y vamos a completar otra vez con la clase de hoy. Creo que la profe Fabiana ya le subió luego toda la bibliografía y todos los links de todas las otras clases. Y cualquier cosa, las órdenes, ¿sí? Ok, excelente. ¿Alguno de los chicos, si tienen alguna pregunta, alguna experiencia, algún comentario, alguna recomendación? Profe, en el chat preguntaron, ¿no es el golpe de calor una forma de hipertermia o yo comprendí Sí, mal? sí, sí, ¿Por qué sí, sí, estaría sí, mal marcar en el último ejercicio hipertermia? sí, 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 es una forma de hipertermia. En realidad ahí tendría que haber dicho hipertermia maligna. Sí, es una forma de hipertermia, pero por los antecedentes la respuesta es golpe de calor. Es cierto, los 3 casos de hipertermia son golpe de calor, hipertermia maligna y síndrome neuroléptico maligno. Así está descrito en el PORT y así manejamos por lo menos eh, para esta parte de fisiopatología. ¿Ok? Súper. Muchísimas Ok, gracias, profe. gracias. Ok, Gracias. gracias, muchas gracias. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, gracias.